Cucho, ilustrador. Mi nombre es Mariano Eppelbaum. Soy Estrellita Caracol. Yo soy Diego Moscato. Soy dibujante de nacimiento. Ilustrador. Jugando digo que soy recortadora de papelitos porque todo mi trabajo gira alrededor de la técnica del collage. A mí lo que me gusta es que el dibujo animado es universal. Puede unir desde a un viejito hasta un nene que no sabe leer. Tiene una potencia enorme porque además es un lenguaje universal. Todos somos artistas, todos tenemos algún talento artístico. Que todos y todas sientan, no que sientan, que sepan que pueden hacer arte. Si bien la técnica es importante, pero es más importante me parece cómo contar las cosas. Yo creo que fundamental es la búsqueda de la identidad propia. Para mí es fundamental practicar y siempre explorando, que es lo principal. Me parece que el amor por la lectura se contagia, entonces si queremos que las niñas lean, nosotros tenemos que tener un amor enorme por los libros. La idea de que los libros lleguen a todos los chicos del país me parece algo espectacular. Súper orgullosa de que uno de ellos esté ilustrado por mí. Realmente espero que lo disfruten, que disfruten de la lectura de la imagen. Espero que les guste tanto como me gustó a mí dibujarlo. Está hecho con mucho amor, con mucha conciencia. Y bueno, y que lo disfruten y que lo quieran, tanto como lo quiero yo. Bueno, buenas tardes, bienvenidos, bienvenidas a todas, a todos. Los hemos recibido hoy en esta segunda jornada de cuentos en manos de las chicas y los chicos. Escuchar leer, conversar sobre lo leído y leer con autonomía, con este video en el que nos hablaron muy orgullosamente los maravillosos y maravillosas ilustradores e ilustradoras de Historias por Leer. Bueno, estamos en nuestra segunda jornada. Antes de comenzar a desarrollar la jornada, les quería dejar calurosos saludos de la secretaria de Educación, Silvina Birz, del subsecretario Mauro Di María y de la directora nacional de Educación Primaria, Cintia Cooperman. Nos acompañan en mi nombre es Silvia Lovelo y nos acompañan en esta jornada, al igual que en la jornada pasada, Tatiana Israelov, Alejandra Paione, Natalia Ziegler y también Laura Marafiotti y Flavia Godnik. Bueno, este es nuestro segundo encuentro, el segundo de los 3 encuentros de este tramo formativo. Como les comentamos en la primera jornada, en este tramo y en el próximo, que se va a dictar en el mes de agosto, vamos a abordar contenidos formativos para seguir acompañando la intensificación de la lectura y de la escritura. En este tramo particularmente estamos trabajando con la intensificación de la lectura literaria. Como ya dijimos en la jornada 1, la entrega de Historias por Leer se inscribe en el marco de la política de libros para aprender, una política nacional que busca cumplir con el derecho a la educación y garantizar el acceso universal de libros para fortalecer los aprendizajes de las y los estudiantes, en este caso muy particularmente con libros que aportan a la formación como lectores y lectoras literarios. En la primera jornada, ustedes recordarán que hicimos una presentación general de la colección, de los 14 títulos que componen la colección, tanto en sus versiones en castellano como en las versiones en las lenguas indígenas. Intercambiamos sobre la importancia de que cada chico contara con un ejemplar, ya que estos libros, como comentamos la otra vez, son para cada niño, 2 libros para cada niño, no son libros para la biblioteca de la escuela, ¿sí? Son libros personales. Estuvimos trabajando también con cómo articular la lectura de estos materiales con otros textos que pueden circular en la escuela, tanto
textos provenientes de los libros escolares entregados durante este año, como otros materiales con los que se puede contar en la biblioteca, con los que cuente el docente. Y por último, en la última parte de la jornada, estuvimos trabajando en relación con la planificación de la lectura en las situaciones en las que los chicos y las chicas escuchan leer al docente, y estuvimos dando algunos ejemplos de algunos temas sobre los que se podía conversar en el intercambio entre lectores posterior a la lectura, con el cuento El Hombu Lobo de Esteban Valentino, que, como les comentamos ese día, es uno de los cuentos que los chicos reciben los chicos de tercero, ¿sí? Bueno, en esta jornada vamos a seguir avanzando con otra situación de lectura en torno a lo literario. Nos vamos a focalizar fundamentalmente en las situaciones en las que los chicos leen por sí mismos, y vamos a ejemplificar con un título de la colección, y vamos a continuar reflexionando sobre los aportes de esta colección para la planificación de situaciones de lectura literaria en el primer ciclo, que es un poquito el foco de este encuentro, y también considerar otras posibilidades para la inclusión de la colección en la planificación. Bueno, espero que tengamos una jornada muy productiva, y ahora le cedo la palabra a mi compañera Natalia Ziegler. Hola, buenas tardes a todas y a todos. Bueno, me toca presentarles esta colección que tanto orgullo nos causa. Como les contamos en la jornada anterior, y hoy les anticipó también Silvia, la colección Historias por Leer forma parte del programa Libros para Aprender. Se trata de una política pública del Ministerio de Educación de la Nación y abarca la entrega de libros escolares y literarios para todas las chicas y los chicos que cursan la educación primaria de nuestro país. En esta primera entrega llegan 2 títulos literarios a cada estudiante del nivel primario de las escuelas públicas, de gestión estatal y gestión privada de cuota cero y oferta única de todo el país, tanto las urbanas como las rurales, y aquellos estudiantes que por razones de salud se ven imposibilitados de asistir con regularidad a una institución educativa. Bueno, ahí están pudiendo ver las tapitas de los libros que llegan para el primer ciclo, para primero y segundo y tercer grado o año. Como también mencionamos anteriormente, las 6 obras seleccionadas para el primer ciclo invitan a las y a los chicos de estos primeros años de la escuela a familiarizarse con las reglas del juego literario, ingresando a diversos universos de ficción a través de la palabra escrita. Como ustedes verán, se trata de obras de autoras y autores argentinos reconocidos que han escrito y escriben para el público infantil. Tenemos a autores como El Titiritero, Javier Villafañe, a las entrañables Graciela Montes, Iris Rivera, Sandra Comino, a Fabián Sevilla y Esteban Valentino con sus historias que tanto nos hacen reír o temer. Además, estas obras están ilustradas por destacados artistas de nuestro país que aportan nuevos sentidos a las historias, generando climas visuales emotivos y que atraen la mirada de los lectores con distintas propuestas gráfico-plásticas. Entre otros, tenemos a Estrellita Caracol, que pone en juego su collage, ahí la escuchamos también presentarse en el video. Ella trabaja con esos papeles maravillosos y sus collages. Viviana Bilotti con tintas y acuarelas, a Paz Tamburini, ¿sí?, con su técnica papercut y papeles en 3 dimensiones, a Mariano Eppelbaum, que es muy famoso porque ilustró la película Metegol, y seguramente las ilustraciones de Carnaval en el Zoo les recordarán a los personajes de la película. Las narrativas que conforman la colección para el primer ciclo atraviesan distintas temáticas. Un viaje emocionante en la vuelta al mundo, un baile de disfraces para jugar a ser otro en Carnaval en el Zoo, una amistad especial en Bicho Raro, una travesura con sueños y complicidades en la Casa del Árbol, una aventura para enfrentar miedos en el Hombu Lobo, y una fiesta de disfraces, también una nena que quiere vestirse de lobo porque tiene que disfrazarse para ir a la escuela, en Lobo está,
conjugando elementos descriptivos y diálogos breves para contar los sucesos de estas historias. Además, las obras están protagonizadas por niñas, niños, animales, un bicho raro, personajes con nombres fácilmente imaginables que despliegan acciones en distintos escenarios muy bien identificables. La manzana de un barrio, en la vuelta al mundo, un zoológico, una casa familiar, un departamento, una plaza, un campamento. Estas historias están atravesadas por diversos motivos. Las y los autores nos adentran en distintos ambientes ficcionales y climas, permitiendo que las chicas y los chicos como primeros lectores puedan entusiasmarse con las historias. Con la historia de Santiago, por ejemplo, un nene que quiere dar la vuelta al mundo y va haciendo en ese viaje amigos por el camino que se suman a la vuelta. Finalmente nos enteramos de que ha dado la vuelta a la manzana. Nos permiten también conmovernos con la suerte del bicho raro, un ser sensible que llega a una ciudad muy importante y que es exhibido como rareza. Pero finalmente encuentra en esa ciudad tan ajena a un amigo que es el guardián de la plaza. Ponerse en el lugar de Fernando, un niño que cuenta desde el rincón y en penitencia el plan que tiene con sus amigos para construir una casa en el árbol. Inquietarse con la aventura de Lauti y Nico, que deciden enfrentar sus miedos acampando debajo de un extraño árbol. Y comprender los deseos de Ámbar, la niña que quiere ser lobo. En general son relatos muy accesibles para chicas y chicos de los primeros años de la escuela primaria. Los autores ponen en juego recursos poéticos y literarios en estas obras, y son historias que están contadas con un lenguaje ameno y familiar, con palabras y expresiones comprensibles para las chicas y los chicos del primer ciclo. En general, todas las obras, menos una, cuentan con un narrador omnisciente, ¿no? Que conoce detalles de los sucesos, que sabe lo que piensan y sienten los personajes, y cuenta una sola historia, situada en el pasado, hablando en tercera persona, y siguiendo el orden temporal de los hechos relatados. Cada una de las tramas se desarrollan según relaciones de causa-efecto. Entonces podemos encontrar que en Carnaval en el Zoo, los animales están desanimados, por lo tanto organizan un baile de disfraces. En Bicho Raro, este bicho no pasó desapercibido entre la gente, el intendente mandó a desalojar la plaza. Como se avecina una fiesta de disfraces, la niña, protagonista, Ámbar, quiere ir vestida de lobo. El equilibrio se restablece finalmente con la desaparición del conflicto, o del problema que se plantea en cada una de estas historias. Recién en tercer grado encontramos que en la Casa del Árbol hay un narrador diferente de este narrador omnisciente al que tenemos tan acostumbrados a los chicos, Fernando, un niño que nos cuenta, como les decía, desde el rincón en el que está en penitencia, sus travesuras y cómo planea hacer una casa en el árbol, y entonces desde su voz de niño organiza ese relato dando algunos saltos temporales. Bien, estas historias suelen entramar acciones con algunas particularidades que convocan a los lectores de distintas maneras. Por ejemplo, en La Vuelta al Mundo, el relato tiene una estructura repetitiva, ¿sí? Como tantos otros que encontramos en lecturas que hacemos en primer grado. ¿Sí? Una estructura repetitiva donde puede ser que lo que se repite sean palabras, expresiones o sucesos que invitan a jugar con el contenido y con la musicalidad del lenguaje. En este caso, el viaje de Santiago es el que hace que se vayan reiterando esos episodios donde cada animal que se suma vuelve a pedirle que lo lleve con él. Es un recurso retórico que provoca interés y diversión en las y los primeros lectores. En La Casa del Árbol, la historia está narrada desde la voz de Fernando, como ya les comenté. Fernando es el protagonista y relata desde el rincón y en penitencia cómo va a cumplir su sueño de construir una casita en el árbol, con sus amigos, y a la hora de la siesta, que es cuando los adultos no los ven. Esa situación va generando ilusión y empatía en los lectores durante el relato. En cambio, en El Hombulobo y en Lobo está, las historias plantean relaciones con otras narrativas conocidas, ¿no? La leyenda del lobizón, en el caso del Hombulobo, y Lobo está nos recuerda todo el tiempo a Caperucita Roja y otros cuentos con lobos, Los Tres Cerditos, etc.
Son intertextualidades que llevan a las lectoras y a los lectores a salir del texto y a volver a entrar, para construir sentidos, para marcar otros recorridos, porque el cuento oculta o incluye otro texto que se descubre en esas idas y vueltas, en esos desvíos literarios. Bueno, como ven, todas estas obras que se convidan a las niñas y a los niños de los primeros grados divierten, emocionan, sorprenden, interpelan con sus personajes y sus motivaciones, con las tramas y con los desenlaces, y al mismo tiempo promueven interesantes desafíos de lectura para las chicas y los chicos del primer ciclo. Queremos enfatizar, ¿sí? Como ya comentamos en la jornada anterior y comentó hace un ratito Silvia, que para las instituciones que adoptan la modalidad de educación intercultural bilingüe o las que asiste población indígena, existen traducciones a las lenguas correspondientes. De este modo, 6 títulos de la colección total fueron traducidos a 5 lenguas indígenas: Wichi, Cuom, Guaraní, Mapudungun y Quechua. En el caso de las historias por leer del primer ciclo, los títulos traducidos en las 5 lenguas son La Vuelta al Mundo, Bicho Raro y El Hombu Lobo. Bueno, hasta acá la presentación de la colección en el primer ciclo. Los dejo con Tatiana, que va a profundizar en un recorrido posible. Buenas tardes. Como les decía Nati, a partir de ahora vamos a empezar a pensar cómo retomar o cómo encarnar estas historias en las planificaciones propuestas en el aula, ¿no? Y cómo llevar propuestas de lectura y escritura. En esta jornada vamos a centrarnos en la lectura, con un ejemplar en mano de cada uno de estos títulos para las chicas y los chicos. Vamos a presentar una propuesta que está pensada en función de uno de los libros que llegaron a las escuelas en algunas jurisdicciones, que es A la Plaza 1, y la articulación de este libro con las historias por leer que llegan a los niños y niñas de primer grado, que son La Vuelta al Mundo de Javier Villafañe y Carnaval en el Zoo de Fabián Sevilla. En relación, vamos a ver una posible organización de lecturas una posible organización de las lecturas tomando en cuenta estas propuestas y para la segunda parte del año, ¿no? Está organizada bajo distintas modalidades. Por un lado podemos ver las lecturas habituales, y por el otro las lecturas enmarcadas en secuencias o proyectos. En las propuestas habituales pensamos en estas agendas de lectura, que plantean distintos recorridos y modos de leer. Los cuentos con estructura reiterativa, en agosto y septiembre, una novela leída a través del docente en octubre y noviembre, que es Dylan Kifke de María Elena Walsh, y para el mes de diciembre, coplas y adivinanzas, que leerían los niños y niñas por sí mismos. De manera simultánea a estas propuestas de lecturas habituales, se plantean las secuencias o proyectos que suponen un desarrollo con mayor profundidad sobre estos títulos, y el vaivén entre propuestas de lectura y de escritura. Por un lado tenemos las lecturas de distintas versiones de Caperucita y la escritura colectiva de una nueva versión durante el mes de agosto, las lecturas y escrituras en torno a un ejemplar único, ¿no? Como es el de La Vuelta al Mundo durante el mes de septiembre, que está enlazada con los cuentos reiterativos que se van a estar leyendo en el marco de la agenda de lectura durante agosto y septiembre, porque La Vuelta al Mundo es un cuento con estructura reiterativa. Por otro lado, durante el mes de octubre, contamos con las historias de animales, cuentos y fábulas, y ahí se incluye otro de los ejemplares repetidos, o sea, los ejemplares que los chicos y chicas van a recibir, que es Carnaval en el Zoo. Y en el marco de esta propuesta, la producción escrita apunta
a la escritura en parejas de epígrafes para una galería de personajes, presentando imágenes de animales con distintos disfraces para el carnaval, que es un poco la temática que llevándose a cabo en carnaval en el zoo. Entonces, tal como decíamos en la jornada anterior, cada título de las historias por leer puede formar parte de un recorrido literario más amplio, que incluye otras obras, que se agrupan, ¿no?, por algún criterio que los articula. Pero por otro lado, si no es posible pensar en el marco del desarrollo de estos recorridos, cada uno de los cuentos por sí mismos puede tomarse como un ejemplar único para desarrollar una secuencia en el aula con valor en sí mismo. En este sentido, nos vamos a centrar en las situaciones de lectura de las niñas y los niños por sí mismos, con el ejemplar en mano de uno de los títulos. Vamos a proponer la profundización sobre el trabajo sobre uno de los títulos, que de todas maneras sirve para poder pensar en el desarrollo del resto de los títulos del primer ciclo. Estas situaciones las desarrollamos necesariamente después de la lectura a través del maestro o de la maestra, ¿no? La primera lectura de estas historias, tanto en el primer ciclo como en el segundo ciclo, es a partir de la voz del maestro o de la maestra, y luego sí, de los espacios de intercambio, proponemos situaciones de lectura de los niños y niñas por sí mismos. Les vamos a compartir en el chat el enlace de la versión del cuento que vamos a trabajar, que es La Vuelta al Mundo. Está publicado en los tomos de Leer por Leer, los 3 tomitos azules que llegaron a las escuelas. Esta historia está publicada en el tomo 1, y vamos a trabajar en profundidad sobre este cuento, para lo cual vamos a ver la versión multimedia. Como les decíamos, nuestras historias por leer vienen en formato papel y en formato multimedia, así que los invitamos y las invitamos a disfrutar de la versión multimedia de este cuento, y la presentación previa de Ale Payone, que va a continuar con este encuentro. Buenas tardes a todos y a todas. Mi nombre es Alejandra Payone y me sumo al desarrollo de esta jornada en torno a historias por leer. Bueno, tal como anticipamos, a partir de esta organización de lecturas literarias de primer grado que recién les compartió Tatiana, nos vamos a detener entonces en las situaciones de lectura, más específicamente en lectura por sí mismo, en torno a uno de estos títulos de historias por leer, en este caso destinada para los primeritos, La Vuelta al Mundo de Javier Villafañe, que ya en otras oportunidades el plan de lectura también los compartió, pero con otras ilustraciones. En esta oportunidad la obra está ilustrada, le da un clima muy visual, estético y emocionante, Estrellita Caracol, con sus papeles maravillosos. Como les dijo Tatiana, para adentrarnos un poco a esta hermosa historia, de La Vuelta al Mundo, les vamos a compartir la versión multimedia. Ojalá que la disfruten, y conjugando el texto, como las imágenes maravillosas y también la musicalización. A disfrutar. La Vuelta al Mundo, Javier Villafañe. Una vez, un chico que se llamaba Santiago salió de su casa en un triciclo para dar la vuelta alrededor del mundo. Iba pedaleando por la vereda y en el camino se encontró con un perro y un gato, y le preguntaron: ¿A dónde vas, Santiago? Y Santiago respondió: voy a dar la vuelta alrededor del mundo. ¿Podemos ir los dos? Sí, vengan. Y el perro y el gato se pusieron detrás del triciclo. Santiago siguió pedaleando y se encontró con un gallo, un conejo y un caracol. Y le preguntaron: ¿A dónde vas, Santiago? Y Santiago respondió: estoy dando la vuelta alrededor del mundo. ¿Podemos ir los 3?
Sí, vengan. Y el gallo, el conejo y el caracol se pusieron detrás del perro y el gato, que iban detrás del triciclo. Santiago pedaleaba y el triciclo iba a toda velocidad. En el camino se encontró con una hormiga, una vaca, un grillo y una paloma. Y le preguntaron: ¿A dónde vas, Santiago? Y Santiago respondió: Estoy dando la vuelta alrededor del mundo. ¿Podemos ir los 4? Sí, vengan. Y la hormiga, la vaca, el grillo y la paloma se pusieron detrás del gallo, el conejo y el caracol, que iban detrás del perro y el gato. Santiago pedaleaba y el triciclo iba a toda velocidad. En una curva se encontró con un camello, una tortuga, un caballo, un elefante y un pingüino. Y le preguntaron: ¿A dónde vas, Santiago? Y Santiago respondió: Estoy dando la vuelta alrededor del mundo. ¿Podemos ir los 5? Sí, vengan. Y el camello, la tortuga, el caballo, el elefante y el pingüino se pusieron detrás de la hormiga, la vaca, el grillo, la paloma, el gallo, el conejo y el caracol, que iban detrás del perro y el gato. Santiago siguió pedaleando y de pronto frenó el triciclo. Se detuvo para ver un charco que había hecho la lluvia y dijo: Es un río que está buscando barcos. Y el perro, el gato, el gallo, el conejo, el caracol, la hormiga, la vaca, el grillo, la paloma, el camello, la tortuga, el caballo, el elefante y el pingüino se detuvieron y miraron el río que había hecho la lluvia. Santiago puso el triciclo en marcha y se encontró con una jirafa, un loro, un cordero, un león, un mono y una cigüeña. Y le preguntaron: ¿A dónde vas, Santiago? Y Santiago respondió: Estoy dando la vuelta alrededor del mundo. ¿Podemos ir los 6? Sí, vengan. Y la jirafa, el loro, el cordero, el león, el mono y la cigüeña se pusieron detrás del camello, la tortuga, el caballo, el elefante, el pingüino, la hormiga, la vaca, el grillo, la paloma, el gallo, el conejo y el caracol, que iban detrás del perro y el gato. Santiago siguió pedaleando y frenó el triciclo para ver un molino. Todos miraron el molino. Está quieto. Dijo el caballo. No mueve las aspas. ¿No mueve las aspas? Porque no hay viento. Dijo el gallo. Es inútil. Se lamentó la hormiga. Por más que me ponga en puntas de pie, jamás podré ver un molino. Está muy alto. Y la jirafa le dijo a la hormiga: Lo verás subiéndote sobre mi cabeza. La jirafa inclinó el cuello y apoyó la cabeza a un lado del triciclo. La hormiga avanzó unos pasos y subió por la frente de la jirafa. Entonces, la jirafa levantó el cuello y desde lo alto exclamó la hormiga: ¡Qué hermoso es un molino! Nunca había visto un molino. La jirafa encogió el cuello, bajó la cabeza a ras del suelo y la hormiga volvió a pisar la tierra. Y cuando la hormiga se puso en fila detrás de la vaca, Santiago siguió pedaleando y al llegar a la puerta de su casa, frenó el triciclo y dijo: ¡Hemos dado la vuelta alrededor del mundo! Y allí se despidieron. Unos se fueron caminando, otros volando. Santiago entró en su casa. Había dado la vuelta alrededor de la manzana. Bueno, La Vuelta al Mundo de Javier Villafañe, ilustrado por Estrellita Caracol, donde ha participado mucha gente en esta hermosa
producción. Espero que lo hayan disfrutado. Y ahora que ya la observamos y la vivenciamos, esta versión multimedial de la historia, nos vamos a centrar en las situaciones de lectura por sí mismo. Y para esto, para detenernos en esta situación, vamos a reflexionar sobre algunas cuestiones de cómo se desarrolla esta propuesta didáctica en los primeros grados del primer ciclo. Ustedes saben muy bien, acá hay muchos docentes que comparten este vivo, cuando las chicas y los chicos leen por sí mismos van aprendiendo estrategias lectoras para construir sentido de los textos que van abordando. Sin duda, ya lo anticiparon mis compañeras, la lectura a través de la maestra o el maestro, seguida por esas instancias de intercambio y de conversación, van preparando este camino lector, porque cuando se van enfrentando al cuento por sí mismos, los más chiquitos, estos primeros lectores, van teniendo posibilidades de encontrar escrito lo que saben que dice porque hubo un docente que se los leyó. De este modo, entonces, cuando los chicos abordan por sí mismos el texto, la obra literaria, les va a permitir disponer de elementos para anticipar, bueno, qué puede decir esta historia, cómo puede estar escrito, cómo va a responder un personaje, o qué escena del cuento va a suceder a continuación, porque ya la conocen. La historia. Se trata entonces, cuando los chicos abordan, enfrentan el texto por sí mismo, de releer un texto que para ellos es previsible, porque están familiarizados con el contenido de la historia, porque lo conocen lo suficientemente para intentar ajustar eso que saben que van a encontrar en el texto con la escritura misma. En este sentido, queremos decirles que las orientaciones para docentes que acompañan toda la colección de historias por leer, ofrecemos informaciones, sugerencias para leer en voz alta y sostener esta conversación literaria que les permitan a los chicos adentrarse a la historia, familiarizarse con los sucesos y profundizar sentidos en torno a esta obra. Bueno, todo lo que es la situación de lectura a través del docente, bueno, fue abordada en la jornada anterior en torno a otra de las historias que fue el Ombulobo, como les dijo Silvia. Así que en esta oportunidad, por cuestiones de tiempo, vamos a avanzar en las situaciones de lectura en donde los chicos leen por sí mismos, o sea, abordan directamente la vuelta al mundo en este caso, resolviendo, bueno, distintos problemas o desafíos de lectura. En estas propuestas, entonces, los chicos tienen en mano abordan directamente el cuento por sí mismo, y una vez que les llega, una vez que ya la maestra leyó el cuento e intercambió, tienen la posibilidad de tenerlo en sus manos. Trae muchos privilegios, y lo primero que les podemos ofrecer a los chicos es su exploración, explorarlo, leerlo individualmente, y estos primeros abordajes, algunos, bueno, posiblemente van a hojear el libro, van a detenerse en las imágenes porque les presta atención, o alguna escena que les resulte conocida. Otros quizás van a tratar de interpretar, contar alguna aventura por sí mismo en voz baja, ¿no? Señalando con el dedito algunos pasajes del texto. Otros por ahí ya se animan a leer solitos algún pasaje, reconstruir el sentido global de la historia, y por qué no, podemos tener niños o niñas que lean convencionalmente páginas por ahí completas. En un primer grado toda esa diversidad existe y son todos intentos de construcción de sentido. Después de estas primeras exploraciones, los docentes podemos, ¿por qué no?, leer nuevamente el texto
también en voz alta, y por qué no una linda propuesta que nos sigan la lectura con el texto, con el dedito, ¿no? Pasando las páginas, alguna parte del texto, señalar con el dedito y encontrar algunas imágenes de la historia que fueron objeto de conversación. Y en esas instancias solemos rotar mucho por las mesas de trabajo para ayudarlos en esta práctica de seguir la lectura de la maestra en voz alta. Cuidar que nos puedan acompañar, porque recordemos que no todos tienen una lectura convencional. Entonces, si algún nene o alguna nena se pierde en el camino, bueno, acudir a su ayuda, orientarlos, haciéndoles señalamiento, ayudándoles a pasar la hoja, por dónde vamos, para que se puedan enganchar y retomar el hilo de la historia. De todas maneras, todas estas formas ayudamos a los chicos a constatar que cuando nosotros estamos leyendo, hasta con un tonito diferente, los estamos vinculando con esas marcas gráficas, con las diferentes entonaciones propias de la lectura en voz alta. Este cuento tiene una característica particular, como señalaron mis compañeras, esa estructura repetitiva, la introducción acumulativa del personaje, que da para realizar lecturas con detenciones, ¿no? En algunos momentos del relato la maestra nos podemos detener, por ejemplo, en la página 12, donde dice: Santiago pedaleaba y el triciclo iba a toda velocidad, y en el camino se encontró con una hormiga, una vaca, un grillo y una paloma, y le preguntaron: ¿a dónde vas, Santiago? Y ahí puedo detenerme y decir: ¿qué le respondió Santiago? Y volver al texto para señalarlo. ¿Qué le vuelven a preguntar? Busquemos esa pregunta. ¿Y qué le responde? Bueno, la historia da porque tiene estos parlamentos que se reiteran sucesivamente. Bueno, antes de adentrarnos a toda esta riqueza de propuestas de lectura por sí mismo, les proponemos abrir un espacio de intercambio por el chat con una consigna que nos invita a pensar sobre esta situación. A ver, una vez que ya están familiarizados con la historia, lo conocen la historia, ¿qué situaciones de lectura por sí mismo podríamos plantearle a las chicas y a los chicos en torno a esta hermosa historia de la vuelta al mundo? Los esperamos en el chat acá. Recuerden que estamos pensando en situaciones donde suceden después de que la maestra leyó, intercambió, abrió un espacio de conversación, si los chicos conocen a Santiago, conocen los animalitos que lo acompañan, conocen ese gran desafío. Entonces, ¿qué propuestas podemos plantearle a los chicos y las chicas para que lean por sí mismos, que enfrenten por sí mismos el texto de La Vuelta al Mundo? ¿Qué se les ocurre pensar en ese marco? ¿Cuánta gente nos está acompañando? Provincias, de Misiones, provincia de Buenos Aires, La Rioja, Córdoba. Así que, bueno, esperamos bastantes participaciones. Sí. Rompan el hielo. A ver, ¿qué le podemos proponer a los chicos y a las chicas para que empiecen a leer por sí mismos en torno a esta historia de Santiago y los animales? En torno a esta vuelta al mundo, que en realidad es una vuelta alrededor de la manzana del barrio, ¿no? Ale, mira, acá Mercedes Holman dice: aunque los niños no lean convencionalmente, pueden ir pasando las páginas e ir recontando la historia. Sí, esa es una hermosa situación porque nos siguen con el dedito o la vista, y para algunos es un gran desafío. A veces tenemos que darle vuelta al cuento porque lo abren al revés, pero son los primeros abordajes que hacen. Está muy bueno eso. Melina también nos dice que cuando preguntan si lo pueden acompañar en cada reiteración, bueno, dice, pueden leer los números, dice, las cantidades de los que los acompañan, ¿no? Los 2, los 3. Bien. Dice, Está podemos muy bueno proponerles señalar esas palabras. Muy bueno lo que dice Melina, porque la pregunta es la misma, pero cambia un pedacito de la pregunta. Podemos ir los 2, podemos ir los 3, podemos ir los 4, y eso es un desafío lector.
Natalia nos dice que también la búsqueda de los nombres de los animales en el texto. Dice, Bien. adecuando su modo de leer a un propósito de lectura específico. Miriam nos dice leer o señalar la parte que más les gustó, releer cuáles son las características de los personajes. Joana dice puede ser lectura por párrafos. Bien. Una colega acá que tiene un nick Molusco, dice, se les podría pedir que busquen quiénes les pidieron acompañarlo la primera vez y quién es la segunda y quién es la tercera. Sí, eso también muy lindo, muy desafiante, porque van apareciendo distintos animales, bien. Bueno, Alejandra dice, bueno, también los nombres, bueno, algo que ya se reiteró, los nombres de los animales que los van acompañando. Bueno, Alejandra también dijo que, bueno, que también, ¿no? Ver las imágenes, porque, claro, bueno, sirven como una apoyatura también para ver Claro. quiénes son los animales. Claro, Bueno, claro. dice cuántos personajes van apareciendo, nos dice Miriam. Bueno, o sea, localizar los nombres de los personajes parece ser que es clave en esta historia y es un gran desafío para los chicos, porque son distintos nombres, ¿no? En este caso de animales. Acá Silvana Villacorta dice, conversar sobre qué pasó cuando miraron el molino, se acuerdan qué dijo el caballo, volver al texto para leer de qué manera lo dice, observar el diálogo y cómo está escrito, plantea varios desafíos de lectura, ¿no? Sí, vuelve a retomar algo de lo que dijeron los compañeros, que digamos estos diálogos Claro, que se reiteran. que se reiteran, acá no es un diálogo reiterado, pero bueno, se puede localizar el diálogo, ¿no? Entre los animales cuando llegan al molino. Acá esta compañera con el nombre Molusco dice, miren qué linda esta pregunta, ¿no? Porque es una pregunta para profundizar sentidos, ¿no? ¿Por qué dice la vuelta al mundo cuando en realidad fue la vuelta a la manzana, ¿no? Quizás buscar alguna pistita en el texto, después que haya sido objeto de intercambio, volver, ¿no? A ese sentido. Es muy metafórico y muy interesante, me encuentro. Sí, Ale, además está lo que comentamos la semana pasada, de las traducciones, Claro. que uno de los traductores comentaba que como justamente la idea de manzana es algo completamente urbano, se había traducido, ¿no? Por eso más que traducciones hablábamos de interpretaciones, como una vuelta a la comunidad, ¿no? Que habían dado una vuelta a la comunidad, conservando esta idea de, bueno, de Santiago piensa que ha dado la vuelta a un mundo, ¿no? Así que bueno, es una linda pregunta. Es una idea que atraviesa la historia, está buena ya hablarlo desde los espacios de intercambio, y además los chicos, porque es muy urbana ese concepto, y los niños que viven en zonas rurales, quizás la vuelta a la manzana es algo complejo, pero para ellos puede ser, no sé, ir hasta el campo de los Gómez y volver, o sea, es muy lindo para abrir los espacios de intercambio, ¿no? Mira, y acá Mabel, dice mucho la ilustración. Sí, Mabel también nos dice que se puede pedir que localicen dónde dirá el nombre de determinados animales, dice, porque ya saben que están escritos porque la maestra lo leyó varias veces, ¿no? Así es, de paso le mando saluditos a Mabel. Bueno, creo que hemos dicho varias cosas, ¿no? Silvia, podemos avanzar, ¿qué te parece? Sí, Acá avancemos. dice otra cosa más. A ver. Pedir ordenar los animales de acuerdo a sus tamaños. Bueno, eso por ahí lo puede ayudar la imagen, ¿no? Pero es algo interesante acá que los animales entran en un orden en el texto, ¿no? Y por ahí sería bueno encontrarlos en el texto como aparecen en las imágenes también, ¿no? La imagen acá es crucial también, ¿eh? Porque aporta mucho, y la versión multimedia, no sé si les pasó, pero a mí me parece que profundiza también sentidos. Bueno, si quieren podemos ir avanzando, cualquier cosa me decís, Silvia.
les podemos, a partir de estos aportes que dieron ustedes, compartirles sugerencias que retoman propuestas de ustedes, y que se las brindamos en el marco de algunas propuestas o fichas de trabajo para proponer situaciones de lectura por sí mismo en torno a esta bella historia del titiritero Javier Villafañe. Es importante señalarles que antes de compartirles, las propuestas plantean distintos desafíos de lectura por sí mismo, y nosotros lo hemos pensado en algunos ejes de trabajo que, como les reiteramos varias veces, primero fueron objeto de conversación en los espacios de intercambio entre lectores. También van a ver que las propuestas están acompañadas de situaciones para anotar, registrar, escribir, al solo efecto de profundizar algunos aspectos de la lectura. Es decir, no se trata de preguntas para responder a modo de cuestionario, sino que lo que insistimos que todos estos registros escritos que acompañan las situaciones de lectura son para ahondar, desentrañar nuevos sentidos, es decir, son propuestas para escribir al servicio de la interpretación del texto leído, porque eso es una práctica también que tenemos los lectores, escribimos para leer y profundizar. Bueno, les vamos a compartir algunas que ya más o menos fueron nombradas. Esta es una de las propuestas que nosotros la llamamos como en la biblioteca, ¿no? Porque bueno, en la organización que les compartió Tatiana, las propuestas de leer se complementa con situaciones también de agendas y situaciones habituales de lectura. En esta, nosotros lo que pretendemos es que concentrar la atención de los chicos en la tapa del cuento, de la tapa del cuento para que localicen el título y otros datos, intentando que ajusten esas interpretaciones aprovechando la situación que tiene el ejemplar en las manos, ¿no? Bueno, localizar esta tarea para nosotros es muy obvia, pero para los chiquitos que están y chiquitas que están aprendiendo a leer es un gran desafío, y hay que acompañarlo con intervenciones que para nosotros son nodales, ¿no? Bueno, ¿dónde dice la vuelta al mundo? ¿Cómo hicieron para encontrarlo? Una vez que lo encuentra, bueno, ¿y dónde? Señalen con su dedito desde dónde hasta dónde dice la vuelta al mundo. Fíjense que justo el título está escrito en 2 líneas, entonces, bueno, eso puede ser una complicación para los chicos. Una vez que encontraron, bueno, dónde dice mundo, dónde dice vuelta, cómo hicieron para encontrarlo, y dónde estará el nombre del autor, y dónde estará el nombre tan juguetón de esta ilustradora que se llama Estrellita Caracol, que posiblemente retome algunas palabras o nombres del ambiente alfabetizador. Este momento antes de llegar a la ficha para nosotros es nodal porque supone no adivinar dónde puede estar, ni tampoco dejarnos llevar por los colores. Acá dice el título porque está con rojo, o acá dice el nombre del autor porque está con negro y letras grandes. No, se trata de que una vez que los encuentren, los datos, los justifiquen por indicios del texto, indicios textuales. Dice mundo porque empieza como mamá, empieza como Matías, empieza como Martina, que son por ahí compañeritas del grado, o porque termina con O, por la O de oso, o porque termina con O, como está escrito caramelo en el ambiente alfabetizador. En fin, lo que nosotros tratamos es que los chicos puedan dar justificaciones a través del texto, porque son las letras las que son la fuente de información que permite definir lo que dice cada una de estas palabras. Y una vez que yo trabajé esta situación de localizar y justificar esas localizaciones, recién ahí voy a la ficha, en donde no es un copiar por copiar. Estoy copiando algo que yo ya localicé y justifiqué con datos, con indicios textuales. Y es una práctica del lector y también una práctica social de fichar libros. También pensamos otra propuesta un poquito más desafiante, que se llama Vueltas y más vueltas, y acá también es un leer para localizar, pero acá estamos localizando otros nombres, que fueron planteados por ustedes, los nombres de los animales, y por qué no los diálogos. En esta propuesta
nosotros centramos la atención de los chicos en algunas de las páginas del libro en las que aparecen los nombres de los animales que se mencionan en el cuento, bueno, justamente para localizar a esos personajes. Por ejemplo, acá les mostramos la página 12 y 13 del libro, y en estas páginas aparecen algunos animalitos que los podemos recuperar con los chicos, con quién se encuentra acá Santiago, y los chicos dirán, bueno, pues ya los conocen, la vaca, el grillo, la hormiga, la paloma, etc. Y proponerles empezar a localizarlos en el texto. Un texto que ya lo escucharon y sabe de qué se trata ese diálogo. Bueno, ¿dónde dirá vaca? ¿Dónde dirá paloma? Y siempre cómo hicieron para encontrarlo. También podemos ofrecerle en torno a estas localizaciones, leer para localizar, o un desafío más mayor. En este caso, en la página 14 y 15, es hermosa esa página, donde Santiago va, bueno, acompañado de una fila de animalitos que cada vez se va haciendo más extensa, y aquí los chicos van a tener que afinar la mirada para señalar en qué se fijan para decidir dónde dice cada uno de los animales, porque acá aparecen más animales y algunos empiezan y terminan igual, como gato, gallo, grillo, empiezan igual y encima terminan igual. Entonces ya no es suficiente pensar con qué empieza y con qué termina, sino mirar otros indicios en el interior de la palabra. Además de que esos nombres están en el marco de otros nombres, como conejo, caracol, que también empieza igual, aunque finalizan distintos. Creo que ahí muestra una linda lista de nombres para encontrar, y son nombres de animales, son todos nombres de un mismo campo semántico. Bueno, también podemos seleccionar algunos diálogos, como en las páginas que le continúan, como en la página 8 y 9, en donde 8 y 9 son las páginas donde se encuentra con los primeros animalitos, el gallo, el caracol, el conejo, y acá ya no se trata solamente de localizar los nombres, sino tratar de recuperar ese diálogo y leerlos por sí mismo. Recordemos que es un diálogo que lo escucharon varias veces, intercambiaron, así que a esta altura del partido, cuando llego a estas situaciones, casi se lo saben de memoria, y por lo tanto el desafío es corresponder eso que sé que dice con lo que está escrito, ¿no? ¿Qué le preguntan a Santiago? ¿A dónde va Santiago? ¿Y dónde dirá, de dónde hasta dónde dirá dónde va Santiago? Lo mismo en la respuesta que le da a Santiago: estoy dando la vuelta alrededor del mundo. Bueno, señalen con su dedito esa respuesta, dónde dirá alrededor del mundo y vuelta, y justificar con indicios del texto. Bueno, estas propuestas de localizar nombres y diálogos, una vez que yo trabajé fuertemente estas búsquedas y ajustes de interpretación, recién ahí paso a una propuesta de la ficha, que les mostramos en la siguiente, donde ahí, en la siguiente le mostramos, ahí está la fichita que le llamamos vueltas y más vueltas. Después que yo trabajé fuertemente en la búsqueda de estos animales, se trata de localizarlos en el texto y copiarlos en el orden en que aparecen, ¿no? No es un copiar por copiar, porque yo ya lo leí, lo localicé, justifiqué la búsqueda, y los copio en el renglón correspondiente. Más abajo hay una propuesta más desafiante, porque este diálogo se reitera en la historia con pequeñas variantes, ya algunos de los aportes nos los han dicho, y es una valiosa oportunidad para alentarlos y alentarlas a localizar esas repeticiones y descubrir lo que cambia. Podemos ir los 3, podemos ir los 4, podemos ir los 5, siempre dice lo mismo. ¿En qué cambia, no? ¿Y cómo nos damos cuenta? Bueno, eso invita a toda una discusión, volver a encontrarlo en el texto, discutir por qué cambia, por qué dice 3, por qué dice 4, por qué dice que se acompañan 5, y anotar todo eso que pensaron, y recién ahí copiarlo en la ficha, que es una copia con sentido porque me permite, bueno, registrar
avance cada vez más acerca del contenido de la historia, ¿no? Bueno, y no solamente proponemos fichas para localizar informaciones específicas como datos del libro, nombres o diálogos, sino que también proponemos, hay otra propuesta que en otras instancias podemos plantear con desafíos mayores. En esta oportunidad, con Ojos de Viajero, se trata de releer y continuar profundizando en el sentido de un pasaje del cuento sobre el que ya se conversó, fue objeto de intercambio entre lectores. En este caso se trata de recuperar un pasaje, una de las paradas que hace Santiago. Santiago con los animalitos hace dos paradas, una cuando ve ese charco de lluvia, que para él es un río que espera barcos, miren qué hermoso recurso del autor, y la segunda parada es cuando ven un molino, donde todos los animales que acompañan lo ven, porque son de mayor estatura en relación a la hormiga, y la hormiga no alcanza a verlo, no lo conoce. Es un hermoso pasaje porque, bueno, se lo hacen conocer y bueno, es la jirafa que la invita a subir a su cabeza para que mire el molino. Bueno, sería lindo recuperar ese pasaje y profundizar sentidos, ¿no? Porque ella dice, qué hermoso es un molino, nunca había visto un molino, ¿no? Por lo tanto, hay que releer ese pasaje, que a esta altura del partido, les reiteramos, ya lo conocen muy bien. Entonces se tratará de buscar líneas importantes de ese texto, como por ejemplo, no solamente lo que dice ella, la hormiga, sino lo que les dice la jirafa, ¿no? La jirafa le dice, lo verás subiéndote sobre mi cabeza. Bueno, buscar esa frase y ajustar lo dicho con lo escrito, ¿no? ¿Cómo hace la jirafa para que la hormiga, todos esos pasitos que hace la jirafa para que la hormiga se suba y pueda ver ese molino, hasta llegar a la exclamación, qué hermoso es un molino, nunca había visto un molino? Una frase que reitera dos veces la misma palabra, ¿no? Algo que para nosotros es muy obvio, pero bueno, si se escribe, si se dice igual, se escribe igual. Eso es algo que tienen que descubrir los chicos cuando están aprendiendo a leer. Bueno, una vez que conversé, localizamos, ajustamos la interpretación, sería lindo anotar algunas conclusiones sobre ese pasaje, y sobre todo con una escritura, un registro más bien colaborativo entre dos o tres compañeritos. Bueno, les hemos presentado 3 ejemplos, pero no es exhaustiva, no son las únicas propuestas que se pueden hacer de lectura por sí mismo. Son algunas sugerencias que permitan fundamentar esta idea que siempre sostenemos, que se aprende a leer leyendo, en este caso en el contexto del cuento, o sea, en un contexto válido, fecundo para los chicos, para que puedan interpretar el texto poniendo en juego distintas estrategias lectoras, las mismas que ponemos los lectores adultos cuando abordamos los textos: anticipaciones, verificaciones, confirmaciones. Y entonces, en un trabajo contextualizado, los chicos se están formando como lectores de literatura, con obras de calidad, como La Vuelta al Mundo en este caso, pero también van aprendiendo palabras, formas de decir que son propias del lenguaje escrito que nos ofrecen, nos convidan los autores, y al mismo tiempo que van avanzando como lectores de literatura, van avanzando en las relaciones entre la oralidad y la escritura, incluyendo la reflexión de las unidades menores del lenguaje, palabras, partecitas de palabra, las letras. Se trata para nosotros de una simultaneidad articulada de situaciones y también de prácticas que rompe con la idea de primero aprender las letras para después leer de verdad. Ahora, todas estas propuestas de lectura por sí mismo las sostenemos y tratamos de enriquecerla a lo largo de toda la colección,
¿no? Acá tenemos todas las obras del primer ciclo, acompañadas por sus orientaciones, y queremos decirle que estas propuestas de leer para localizar informaciones, localizar datos, nombres, diálogos que aparecieron en La Vuelta al Mundo, también las proponemos para las otras obras. Por ejemplo, leer, localizar el nombre de los que ganan el baile de disfraces en el carnaval en el zoológico, se van a divertir mucho con esa obra, o leer y encontrar todas las opiniones de los personajes de la ciudad importante que se acercan al personaje protagonista de Bicho Raro, o también buscar y localizar las tareas que hacen cada uno de los 4 amigos para construir la casita en la casita del árbol, en esta obra también de Iris Rivera, La casa del árbol, o también, ¿por qué no?, releer, señalar las partes del cuento que describen cómo es el personaje que tanto atemoriza a Lauti y a Nico en el Ompulobo que vimos en la primera jornada, ¿no? ¿Por qué no también releer este fragmento de Lobo está, de Sandra Comino, para que vayan encontrando todas las dificultades que tuvo esta familia para conseguir este disfraz de lobo? También no solamente proponemos leer para localizar informaciones en La Vuelta al Mundo, sino también leer para buscar pistas en el texto para que justifiquen interpretaciones o que fundamenten lo que nosotros estamos opinando como lectores en otras obras. Por ejemplo, en el carnaval del zoológico, los animales, bueno, buscan un disfraz para parecerse a otro, y lo que le podemos proponer a los chicos es que relean pasajes de parlamento de algunos personajes que argumenten nuestras opiniones de por qué eligieron ese disfraz y no de otro, o la casita del árbol que fundamente las opiniones encontradas sobre un aspecto de la obra que es algo ambiguo y que el lector tiene que descubrirlo. La casita del árbol está lista o no está lista, es un hecho, es un sueño que tienen que cumplir, y para eso hay que revisitar las páginas del cuento y buscar justificaciones. También hay propuestas para la lectura por sí mismo, para que profundicen sentido al estilo de cómo volvieron en La Vuelta al Mundo para hablar sobre ese pasaje del molino, pero también lo sostenemos a lo largo del ciclo, ¿no? En Carnaval Zoológico hay que justificar esa propuesta del león que les dice que se queden vestidos así, y bueno, ¿por qué no funcionó esa propuesta del león? Entonces hay que volver a ese párrafo para desentrañar nuevos sentidos. O releer un pasaje de Bicho Raro, ¿no?, que le permitan inferir todas esas motivaciones, sentimientos que tiene este personaje tan tierno, tan especial en la obra de Bicho Raro, ¿no? O en La casa del árbol hay que, digamos, hay que descubrir o rastrear en varios pasajes de la historia todas las travesuras que hace Fernández para comprender por qué los puso en penitencia la mamá, ¿no? Es decir, son relecturas de pasajes para fundamentar las opiniones que tenemos como lectores. También en tercer año proponemos un desafío mucho mayor, que es la de releer por sí mismo y ensayar la lectura de algunos fragmentos que son relevantes, en este caso que resulten atemorizantes, ¿no?, en el Ompulobo, para que los chicos lo compartan con otros compañeros. Para nosotros ya en tercer grado, avanzar es una apuesta mayor, la lectura en voz alta, porque bueno, después de haber leído e intercambiado, se trata de practicar la lectura en voz alta. Y esto supone probar distintos modos de leer, y por qué no profundizar en esos recursos literarios que provocan
que provocan miedo, ¿no? Que dan esa idea o sensación de temor en el cuento. Bueno, estamos compartiendo algunas continuidades y otros desafíos de situaciones de lectura que no solamente las brindamos en La Vuelta al Mundo, sino que aparecen también en el marco de las otras obras. También van a ver en esas orientaciones que aparecen situaciones, además de la lectura a través del maestro, con todos esos intercambios, y la lectura por sí mismo, van a ver un pupurrí, un menú de situaciones de escritura por sí mismo, colaborativa o con otros modos de gestionar la clase, o sea, también a través de la maestra. Pero todas estas situaciones de escritura nosotros las vamos a profundizar en el tramo siguiente que les anticipó Silvia. Antes de darle la palabra a Silvia, les comparto esta imagen final para ir cerrando, una imagen que mis compañeras saben que a mí me gusta mucho, de Santiago girando, viajando con su triciclo alrededor del mundo, con toda esa hilerita de animales. Una bella imagen que nos convida Estrellita Caracol con sus papeles maravillosos. Y es una gran invitación para hablar también, para seguir hablando y encontrar todos esos animales en ese fragmentito. Ojalá que lo disfruten. Silvia. Ahí está, ahora sí me desmuteé. Bueno, les quería recordar, durante el transcurso de la clase, les colocaron en el chat el link al tomo 1 de Leer por Leer. Todos los títulos que se presentaron hoy, La Vuelta al Mundo, Carnaval en el Zoo, Bicho Raro, La Casa del Árbol, El Hombu Lobo y Lobo está, son textos que ustedes pueden encontrar allí, que no están ilustrados, no son las versiones en papel que los chicos van a recibir en forma de libros, pero para quienes quieran ir adentrándose ya en las historias, en ir pensando qué situaciones les podrían proponer a los chicos, los textos están en ese tomo 1, donde también desde el Plan Nacional de Lectura fueron pensados ya dentro de unos itinerarios de lectura que aparecen mencionados como estantes, ¿no? Digamos, cada uno de esos cuentos está como en un estante, ¿sí? Miren, para ampliar un poco lo que estuvimos trabajando en la clase, van a encontrar en el aula alguna bibliografía correspondiente a estos temas que hoy estuvimos desarrollando. Van a encontrar un material de alfabetización en la unidad pedagógica, que ustedes lo tenían también para la primera clase. Bueno, esto es otro módulo de este material, donde está centrado en la lectura de los alumnos por sí mismos. Les hemos indicado algunas páginas allí. Un material de Kaufman, Lerner y Castedo. También tienen un material sobre lectura literaria de autoría de Mirta Torres, también de un módulo de este programa de alfabetización en la unidad pedagógica que desarrolló el Ministerio Nacional con la Universidad Nacional de La Plata hace unos años, la literatura en la formación de los niños. Y por último, también les recomendamos algunos fragmentos de un tramo que se dictó el año pasado, que se titulaba Del libro a los libros, recorridos de lectura, ¿sí? Que, en primer ciclo, que es la planificación de recorridos de lectura literaria en el primer ciclo. Bueno, en la próxima jornada, que es el próximo viernes a las 14 horas, vamos a trabajar fundamentalmente con las obras del segundo ciclo de la escuela primaria y les pedimos si
sería mejor si trajeran leído el cuento Un decreto incomprendido de Liliana Bodoc, que está en Leer por Leer en el tomo 3, que es el tomo que corresponde a textos que están pensados para el segundo ciclo de la escuela primaria. También al finalizar la tercera y última jornada, para quienes estén inscriptos, van a poder completar una evaluación, que es una evaluación autoasistida, que si es aprobada, se les va a aparecer después una constancia con un código QR para que en aquellas provincias donde lo puedan inscribir, digamos, como un antecedente, como un curso, en algunas provincias va a acreditar un puntaje, en otras otro, ¿sí? Es decir, es el puntaje equivalente a una formación de 15 horas. Bueno, así que los esperamos en la próxima, esperamos que les haya resultado muy productiva esta jornada y bueno, los esperamos para seguir trabajando con el segundo ciclo el próximo viernes.